Familia, muy buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Info 7. Está con nosotros el doctor Miguel Miranda, especialista, médico bariatra. Híjole, vamos a platicar de un tema que a lo mejor es tema de café o a lo mejor por pena la gente no lo quiere platicar o no lo quiere preguntar, pero que hoy en día es una realidad. La medicina bariátrica, las operaciones. ¿A qué me refiero, Diana? Pues si te pones el globo, si te pones la manga gástrica, el bypass, precisamente para bajar de peso. Para poder adelgazar. De estos temas de las cirugías, pero por supuesto también de aquellos productos milagro que te prometen que si te tomas esa pastilla, ahora sí vas a tener la cinturita de Thalía. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias también por permitirnos compartir y difundir información trascendental para la salud. Hace muchos años, no sé si era mito o era realidad, o a lo mejor en ese momento no había evolucionado tanto la ciencia de la salud, pero hace muchos años veías inalcanzable el hacerte una operación para bajar de peso. O decías, oye, pues esto lo tengo que bajar con dieta, con ejercicio y con pues mucha paciencia, ¿verdad? Fuerza de voluntad. Con mucha fuerza de voluntad. Y ya la cirugía bariátrica pues no me va a alcanzar porque cuesta mucho dinero o no es para mí. O el riesgo. O el riesgo también. Digo, cualquier cirugía con anestesia general o inclusive la raquia, el que es mitad para abajo, es un riesgo. Actualmente la ciencia, la tecnología, la salud, ¿cómo está en el tema de las cirugías bariátricas? Porque creo que han incrementado, ¿verdad? Sí, bastante, en muy buen número actualmente en México y en el mundo. Cada vez se hacen más procedimientos de estas características. Y evidentemente la evolución de la tecnología, el mayor conocimiento que hay de la enfermedad, porque hay que poner en primer sintonía que la obesidad es una enfermedad, ¿verdad? Y como tal tenemos que atenderla. Indudablemente, bueno, la tecnología, el recurso humano, que obviamente los cirujanos bariátricos que nos dedicamos a hacer este tipo de procedimientos, pues tenemos que tener un periodo de entrenamiento, tenemos que tener ciertas certificaciones y estar constantemente actualizándonos, ¿verdad? Precisamente para que podamos llegar a poder ofrecer este tipo de tecnologías o este tipo de procedimientos con mayor seguridad, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, la industria, las casas comerciales, la tecnología, la innovación en relación a los aditamentos o a los dispositivos especiales que se utilizan actualmente han avanzado, ¿verdad? Son dispositivos más seguros, son dispositivos con márgenes de calidad muy importantes, y los aparatos, ¿verdad? En este caso las cirugías han evolucionado desde un punto de vista de que ya no son cirugías completamente abiertas, sino ahora son cirugías de mínima invasión, por medio de cámaras, por medio de incisiones, ¿no? Laparoscopía, entonces exactamente. ¿Son puntitos o que ya sí, no te rajan así tal es cual? correcto, no, ya no hay necesidad de abrir todo el abdomen y llegar, ¿no? O sea, ahora metemos una camarita, hacemos varios incisiones en el abdomen pequeñas y introducimos pues unos dispositivos que se llaman trocas por donde pueden introducirse los instrumentos y todo el material necesario para realizar cirugía. ¿Qué ha permitido esto? Pues ha permitido obviamente una evolución adecuada, menos dolor, cirugías pues más estéticas hasta cierto punto y una recuperación mucho más rápida, ¿verdad? Y esto ha ido en evolución y es lo que ha permitido que las cirugías se sigan incrementando. Doctor, yo creo que mucha gente que nos está viendo ahorita se pudiese identificar con algo. Se alimentan bien, hacen ejercicio, hacen lo que en sus manos está posible para poder bajar de peso y se suben a la báscula, una semana no ven cambio, pasa otra semana, hacen lo mismo, es más, le aprietan un poquito más a la dieta, ya no comen nada porque quieren bajar, se suben a la báscula y resulta que pues no bajó nada y hasta subieron unos cuantos kilos. O bajas kilos. 1 kilo y no te enojas y vas y te echas unas carnitas. Ándale, para festejar o para llorar. ¿Qué pasa con la gente que de verdad se esfuerza, que tiene obesidad, que tiene un problema de salud y que no ve resultados? ¿Quiénes son candidatos y quiénes no? O sea, ¿deben de pesar muchos kilos o cómo poder identificar a una paciente o a un paciente que es candidato? Fíjate, esto que me acabas de preguntar, digo, son 2, 3 preguntas en una misma, pero bueno, voy a empezar con la primera parte que me pareció sumamente importante poder aclarar. Esa gente que ha intentado de todo, que trata de comer sano, que hace ejercicio y no ve resultados,
Esa es la primera parte que nosotros abordamos en la consulta. Hacemos un diagnóstico primero, integral en relación hacia cómo está compuesto su cuerpo, pero también es bien importante decirle a las personas que están ante una enfermedad y esa enfermedad tiene alteraciones. Existen muchas alteraciones, existe un desequilibrio metabólico, hormonal, incluso la flora intestinal está alterada y por más que un paciente quiera hacer las cosas bien y no pueda lograr, quiere decir que entonces la enfermedad está haciendo pues sus estragos y todo eso, y por eso no permite avanzar. Entonces, el primer concepto que siempre me gusta manejarle a la gente es, vamos a quitarte un poquito de culpa, vamos a quitarte un poquito de carga de que no es porque no puedas, no es porque no tengas fuerza de voluntad, es porque estás enfermo. Tienes que entender esa parte. Entonces, ya entendiendo esta parte, entonces vamos a ir resolviendo cosas como qué tipo de alimentación van a hacer con las que debes de empezar, qué tipo de a lo mejor de suplementos pudiéramos empezar para mejorar tu flora intestinal, que es una alteración sumamente importante en los pacientes con obesidad, y por decir también determinar cómo está tu composición corporal y cómo está tu estado metabólico. Una vez que ya entendemos eso, entonces podemos ahora sí definir cuál sería la ruta y ver en qué características está el paciente. La segunda parte de tu pregunta, donde me dices, ¿quiénes van a ser candidatos? Bueno, existen parámetros propios de la estatura, del peso, del índice de masa corporal que seguimos manejando. Sin embargo, bueno, ya cuando acuden a cita con alguien que se dedica a esto como nosotros, cirujanos bariatras certificados, metemos otro tipo de variables al algoritmo y entonces determinamos por qué le puede ir bien o por qué no sería candidato una persona. Pero básicamente, bueno, índice de masa corporal es el que nos va a determinar hasta ahorita en este momento si el paciente tiene obesidad grado 1, grado 2, grado 3. ¿Quiénes van a ser candidatos en relación al índice de masa corporal? Actualmente estamos operando a lo mejor, como tú decías, más pacientes porque llegan más pacientes con menos peso, pero ya traen enfermedades desarrolladas. Por decir, un paciente con índice de 30 a 35, pero que ya viene con un tiempo de 2 años de diabetes, de hipertensión, colesterol, son candidatos, pero ya ahí cambia el concepto. Entramos a un concepto que se llama cirugía metabólica. Y la cirugía metabólica va encaminada más que a reducir el peso, a controlar esas enfermedades. Porque un gran beneficio que hemos ido observando a lo largo de estas décadas, de estas 2 décadas que ha ido en incremento las cirugías bariátricas, es eso, que antes operábamos gente con muchos kilos que necesitaban bajar de peso, pero que sus enfermedades metabólicas fueron entrando en un control. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, un paciente que es hipertenso, probablemente con 1 o con 2 medicamentos para controlar su presión, después de bajar un 20 o un 30% del exceso de peso, se curan. No se curan. Esa es una parte que sí tenemos que dejar muy en claro. No hay cura de las enfermedades metabólicas, entran en un periodo de remisión o de control. También aquí hago un paréntesis porque sí hay mucha charlatanería en relación a eso. Hay gente que se anuncia, curamos la diabetes, curamos, y eso no es cierto. Hay que ser muy objetivos. Y hay muchos charlatanes, hay muchos doctores charlatanes que a lo mejor, voy a inventar un número. Tú, doctor, cobras 10 pesos, pero el charlatán te cobra 7, te cobra 6. Nada más por ganarle al tema de la competencia, y ahí la ciudadanía pues está arriesgando de alguna otra manera su vida. ¿Cómo la gente puede detectar los charlatanes con las personas, o con los doctores, mejor dicho, que ya tienen un prestigio? Ok, bueno, sí es muy importante esa parte. No quiero hablar mal en general del gremio de charlatanería, me refiero más bien a productos milagros o a cosas que salen de influencers. Pero bueno, si alguien está preparado, un médico se anuncia como que está preparado para poder dar atención a este tipo de pacientes, bueno, pues nada más habría que valorar que las personas verifiquen sus credenciales, que son estos. Habemos 2 tipos de especialistas o de médicos que vamos a atender la obesidad. Está la parte clínica, que están los endocrinólogos, ¿sí? Que son unos médicos subespecialistas. Están médicos internistas que hacen diplomados o especialidades en obesidad y enfermedades metabólicas. Y esta es la parte clínica, son la gente que se dedica a atender, obviamente desde el punto de vista sin cirugía, ¿verdad? Pero ven el contexto completo.
Y también hay médicos generales que hacen algún diplomado y que pueden tener ciertas certificaciones y que pueden dar, obviamente, esta atención, pero sigue siendo la parte clínica. Y después estamos la parte quirúrgica, que ya somos cirujanos. Primero tuvimos que hacer un entrenamiento en cirugía general, posteriormente un entrenamiento en cirugías de estas características y una certificación, por supuesto, para poder ofrecer. Entonces, la recomendación o el consejo de nosotros hacia toda la población es: verifica las credenciales de tu médico que te está atendiendo, y con esa tranquilidad vas a ver. En que la no parte, les dé pena, que no claro, les dé pena, finalmente es su cuerpo y se tiene que cerciorar por de que están supuesto. en buenas manos. Ahora, desde el punto de vista quirúrgico, bueno, pues aquí en México nos rige para fines prácticos el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, a donde todos los cirujanos bariatras que nos dedicamos a esto estamos certificados, estamos calificados y nos encontramos en la página del colegio. O sea, nosotros ponemos entonces el nombre de nuestro doctor y es correcto, ahí debe de salir. Okay. Si tú quieres buscar, a ver, doctor Miguel Miranda, en la página del colegio te va a salir cirujano asociado, certificado y todas las credenciales, ¿verdad? Todo lo que se requiere. Doctor, yo tengo una duda, ¿por qué de repente hay gente que conocemos que se ha sometido a un tratamiento así similar como el que usted practica y hay historias de éxito y luego vemos cómo pues hay otros que no les funcionó? Es decir, yo ya la armé, ya me operé el estómago, ahora sí vénganse todas las frituras y toda la comida chatarra, al cabo que yo ya no voy a engordar, o debo de aún así cuidar mi alimentación porque puedo volver a presentar este problema de salud. Por supuesto. Mira, la atención de la obesidad va en tres caminos, o en tres fases más bien. La primera fase, y eso también lo dejamos muy puntualizado siempre a todos los pacientes, la primera fase va a ser dieta y ejercicio. ¿Sí? Si tú logras bajar de peso, logras mantenerte sano con una dieta adecuada y con una actividad física que es fundamental actualmente, esa sería la fase 1. La fase 2, cuando no lo has logrado con pura dieta y ejercicio, puede venir un apoyo farmacológico. En este caso podemos hablar medicamentos orales, inyecciones, suplementos, pero va con dieta y ejercicio. Y la cirugía, ¿qué creen? Pues también lleva dieta y ejercicio. O sea, no te salvas. A final de cuentas. El 50% lo hace el doctor, el otro 50% ya es tuyo, ¿no? Fíjate que yo manejo un porcentaje un poquito más abajo. Yo les digo, el 10% va a depender de que yo haga una cirugía bien, segura, que te regrese y te reintegre a tu familia sin ninguna complicación, por supuesto. Sí. Pero el 90% del éxito corresponde a lo que tú vas a hacer después. Oiga, doctor, en términos rápidos y en una lexicología que podamos entender, ¿a qué se refiere la cirugía bariátrica? O sea, ¿qué me hacen? Porque luego la gente te dice, te grapaste el estómago, te cerraron, ahora sí que te cerraron la tripa, te la amarraron. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Tengo entendido que ahorita nada más se hace la manga gástrica y el mini bypass, ¿verdad? Hay más. Sí. Pero estos son los más, digamos, representativos, los más comunes. Se puede definir como las cirugías que están, ¿cómo se puede decir? Certificadas o aprobadas para el manejo de la obesidad. Hay muchas cirugías. Pero, por ejemplo, en estas dos, sí, la diferencia del famoso mini bypass y de la manga gástrica, ¿qué es lo que te hacen? Porque luego sí hay muchos mitos, ¿verdad? Que luego te dicen, no, es que ya te pusieron un anillo, no, es que te pusieron un balón, no, es que te graparon el estómago. La gente que no sabe, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, lo primero es que sí, hay que determinar qué tipo de cirugía se le tiene que realizar. El concepto de cirugía bariátrica va en relación a cirugía que te va a ayudar a controlar la enfermedad de la obesidad o el peso, y te va a ir reduciendo, ¿sí? Ahora, las diferencias las podemos manejar en tres tipos de cirugía. Si se dan cuenta, todo lo tenemos como que en tercios, ¿no? Entonces, tres tipos de cirugía. Hay cirugías de características restrictivas, que en este caso entraría la banda gástrica, el balón intragástrico, que son los que tenemos a su disposición. Luego después vendrían las cirugías malabsortivas. ¿Cuáles son esas? O hipoabsortivas. Actualmente es el concepto de hipoabsorción, donde hacemos un tránsito intestinal diferente para que la absorción del intestino se vuelva completamente a la mitad o un poco menos de la mitad, ¿sí? Y después vienen las cirugías que son mixtas, que tienen un componente de restricción y un componente de hipoabsorción. Bueno, en la primera, la manga gástrica, consiste en cortar solamente el 80% del estómago. Okay. Con esto vamos a conseguir dos cosas. Una,
vamos a eliminar la zona donde se produce un exceso de hormona del apetito que está produciéndose ahí en el estómago. Y dos, va a haber una restricción importante. Va a disminuir hasta un 20% la capacidad que la persona va a tener de poder comer alimentos, ¿sí? Esa sería la diferencia básica entre la manga gástrica, donde solamente actuamos sobre el puro estómago. En el bypass gástrico o mini bypass gástrico, que son similares, ¿verdad? Ahí ya la cosa cambia. Es un componente mixto donde vamos a hacer algo de restricción, vamos a crear un nuevo estómago pequeño, pero vamos a reconfigurar el tránsito intestinal. ¿Qué quiere decir? Vamos a dejar aislados a lo mejor unos 2 metros de intestino delgado donde no va a pasar la comida, no se va a absorber, y la absorción va a estar un poco deficiente porque la comida va a llegar a un tránsito intestinal más adelantado, directo al intestino, desde otras características. Y con tanta restricción en cuanto a la alimentación, ¿sí o sí se tienen que suplementar con vitaminas o sí. otra vía? Sí, claro. En las cirugías donde estamos hablando de hipoabsorción, indudablemente y de por vida va a hipersuplementación. En la manga gástrica tenemos un periodo de 1 año de suplementación, pero es una suplementación relativamente un poco menos estricta, pero también lleva suplementación. ¿Cuánto cuesta una operación de ese tipo? Actualmente puede variar, la manga gástrica puede ir, hay lo que decía hace rato Meme, ¿no? Que hay quien cobra 5 pesos y hay quien cobra 10 pesos, pero bueno, actualmente yo creo que un promedio debe rondar unos 75, 80 mil pesos. Depende del hospital también. Depende, exacto, esas son las características más importantes. El hospital, el médico también, que determine, ¿verdad?, cuánto quiere cobrar por sus servicios y los materiales que se Algo utilizan. que también es muy importante, y dejo esto sobre la mesa, es que no nada más es la cirugía y ya. O sea, el acompañamiento con suplementos, pero también el tema psicológico. El tema psicológico, porque luego de repente dicen que te pasa que te gusta tanto lo que estás comiendo y acá quieres más, pero acá no te cabe. Entonces, si le estás forzando, a final de cuentas, el estómago es un músculo, doctor, Sí, ¿estoy claro, bien? sí. Y empieza a crecer y por eso no hay historias de de éxito en este caso. Por eso también el acompañamiento psicológico. El acompañamiento nutricional, dietético, de ejercicio y psicológico es muy importante. Otra cosa que también hay que remarcar mucho es eso. La obesidad la tenemos que atender desde un punto de vista integral. O sea, en el grupo no es, te operó el doctor Miguel Miranda. No, es simplemente entraste por decir a la clínica de nosotros, pero la clínica está formada por muchos especialistas. Está la nutrióloga, está la endocrinóloga, están los médicos internistas. Sí, para un seguimiento y un acompañamiento. Un cambio de chip completamente, o sea, no nada más te cambian o te cortan o te ponen ahí un anillo, es el cambiarte también la mentalidad, que tienes que alimentarte bien, hacer ejercicio, de eso ya nos dijo el doctor que no nos salvamos. No nos salvamos. Gracias, muchas gracias al doctor Miguel Alejandro Miranda, doctor en cirugía bariátrica y también metabólica. Gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Se quedó un tema pendiente, lo vamos a platicar, las famosas plumas milagro. Claro. El medicamento, que si bajo de peso con esto. Que me inhibe el apetito. Que me inhibe el apetito. Pues entonces vuelve a venir, doctor. ¿Cómo sí, ve? claro, cuando gusten. Aquí le queda cerca. Sí, aquí estamos cerquita. Gracias, doctor. Muchas gracias. 8 de la mañana con casi 40 minutos, 26 grados centígrados. Vamos a una pausa.